Este es el momento del mensaje. Gloria sea nuestro Dios, hermano, que nos permite compartir. Queremos primeramente a Dios agradecer y luego felicitar las iniciativas de la Congregación de los Tres Brazos. Felicitar, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 15, reconozcan a los que trabajan, reconozcan el trabajo en el Señor no es en vano. Traemos, hermanos, tenemos Uribe, tenemos la presentación lista. Bien, el tema es, hablemos como antes. Ese es nuestro tema. Y tiene un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, muy descriptiva la palabra, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese texto tiene mucha tela por donde cortar, hermano. Hay que ser sobrios. Y tenemos subrayada una palabra. Sobrio es lo contrario de ebrio. El que está sobrio tiene sus 5 sentidos bien puestos. Debemos ser sobrios, hermano. Debemos estar conscientes de lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor quiere para nosotros. Dice aquí que tenemos que velar, estar pendientes, estar atentos, estar en los negocios del Rey. Porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor. Y hay una frase que dice, no juegues a ser cristiano. Porque el diablo indudablemente no juega a ser el diablo. Esto es asunto muy serio, hermanos. Y cuando nuestra vida está en juego, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que ser sobrios y velar. Generalmente, hermanos, los depredadores, en este caso el león, cuando atacan, tiran el cuello, hermanos. Los leones al cuello, ¿ustedes lo han visto en los documentales? Pero el diablo en este siglo apunta directo al corazón de la iglesia. Hermano, el diablo está atacando los matrimonios. Nunca como antes se había visto en el pueblo de Dios el desmoronamiento familiar. Y el impacto es expansivo, hermanos. Porque la familia de él, la familia de ella, la sociedad, los compañeros de trabajo, los amigos, se enteran de la separación, se enteran de la ruptura. Tenemos que ser sobrios, hermano. Vamos a abrir los ojos, tenemos que velar, porque el diablo está atacando al corazón mismo de la iglesia. La unión familiar, el matrimonio, fue decretada por el mismo Dios. Seamos sobrios, hermanos. Velemos. No permitamos que el diablo nos sorprenda. Estemos pendientes, hermano. Vamos a continuar, hermanos. Y quiero hacer una anécdota que me ocurrió en el día de hoy. El Señor es muy bueno, el Señor es maravilloso, hermano. Y le puse de una vez en la presentación anécdota de las empanadas. Sucede, hermanos, que muchas veces venimos a la iglesia a escuchar. Muchas veces nos hemos hecho expertos
y nos sentamos en el mismo sitio, saludamos a los mismos hermanos. ¿A qué has venido tú hoy a este lugar? ¿A escuchar otra enseñanza? ¿A cumplir con un horario? ¿A qué precisamente has venido? Y este muchacho, él antes trabajaba, cuando era niño, algunos 10, 12 años trabajaba, ya es un hombre de 20 y tantos años, trabajaba en un chimi. Y él vendía los chimis y yo iba allá y lo veía muy animado trabajando y le decía, me gusta verte trabajando en vez de estar por la calle ahí. Y lo veo esta mañana en la empanada y le digo, tú aprendiste muy bien a tratar a los clientes porque ya tienes tu propio negocio. Y él me dijo la siguiente frase, hermanos. Me dijo, yo aprendo para ejercer. Me quedé impactado con la sinceridad de este joven. ¿Qué has venido a este lugar? ¿Has venido a aprender, a escuchar una vez más? Porque nos podemos hacer expertos en escuchar, hermano. Y nos olvidamos de ejercer. Nos olvidamos de quitarle 2 letras a la palabra información. Confundimos la Biblia con un libro de información y pasamos por alto que la Biblia es un libro de formación, no de información. Aprendamos de este joven que me dejó una lección de vida, hermano. Ya él tiene su propio negocio y me decía, es que yo aprendo para ejercer. Seamos nosotros también así, hermano. Y lo que escuchemos, pongámoslo en práctica para la gloria de nuestro Dios. Hablemos como antes. Es el título de lo que vamos a estar diciendo, hermano. Entonces dijo Dios, un texto muy famoso en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un texto que lo conocen los niños en la escuela bíblica. ¿Sí o no? Se apagó esto, hermano. El lenguaje viene a ser una actividad única y exclusivamente humana. El lenguaje nos permite comunicarnos y relacionarnos con nuestros congéneres mediante la expresión y comprensión. Expresión y comprensión de mensajes. El lenguaje es una capacidad racional que tienen todos los seres humanos. Es universal. Todos podemos comunicarnos de una u otra forma. Es la base de la comunicación entre los individuos. Los animales no se comunican con la misma facilidad de los hombres. Resulta clave en las relaciones interpersonales, la manera como hablamos. Se vale de diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo. El lenguaje nos permite, hermanos, el intercambio de información. Cuando hay un receptor y un emisor, nos intercambiamos las informaciones. Utilizamos símbolos, sonidos, señas. Puede ser verbal y no verbal. Si vemos un semáforo en rojo, significa detente. ¿Sí o no? Si vemos una señal de pare, ahí no hay expresión, pero hay un lenguaje. Y la lingüística es lo que estudia el lenguaje. Puesto de pie, por favor, vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, gracias. Gracias porque en tu propósito nos has traído a este lugar. Queremos, Señor, poner nuestra mente, nuestro espíritu bajo tu guianza, Señor. Bajo tus alas, bajo tu amparo. Danos la sabiduría necesaria para poner en acción aquellas cosas que tú nos transmites, Señor. Guíanos siempre, Padre. Permítenos conquistar, Señor, la corona que ya Cristo preparó para nosotros. Ayuda, oh Dios, los matrimonios, ya que son el eje central
de la familia, de la sociedad, de tu iglesia, Padre Santo. Danos, Señor, la valentía para renunciar y la agilidad para aceptar aquellas cosas que podemos cambiar. Fluye tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. No nos desampares. Protégenos ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título, amados hermanos, hablemos. Hablemos. Y este título podríamos entender como una propuesta. Cuando alguien le dice a usted, lo aparta para un lugar, Miguel, hablemos. ¿Qué está queriendo decir esta propuesta? Bueno, puede ser intercambiar o transmitir opiniones, vivencias, objetivos. El hermano Miguel le he consultado varias veces y él me ha retroalimentado. También yo puedo transmitirle algo a nuestro hermano. Y así cualquiera de nosotros. En las parejas ocurre mucho intercambio de información, hermano. En los matrimonios, a veces las personas no tienen dónde esconderse. Me sorprendió en el 1997, trabajaba yo en Jaina, hermano. Y me contaba una compañera de trabajo que tenía 6 meses viviendo en su casa con su esposo y no se hablaban. 6 meses, y eso me sorprendió. ¿Y cómo es posible en la misma casa? ¿Y cómo ustedes? Bueno, le pasa por el lado y no me habla. Yo voy a acostarme y no le hablo. ¿Y cómo? Yo le preparo su comida, le lavo su ropa, todo, pero no le hablo. Hermanos, cosas que debemos evitar. También el lenguaje, cuando alguien dice hablemos, podemos intercambiar o transmitir necesidades. Qué bueno es cuando le decimos a nuestra esposa lo que necesitamos. Qué bueno es escucharla a ella cuando también nos dice sus necesidades. También podemos negociar. El matrimonio, hermanos, es importante aprender a negociar con nuestros cónyuges. Es importante que aprendamos a un equilibrio, un punto medio. Ni tú ni yo, sino los dos. Lo que le conviene a la familia, eso es lo que tenemos que poner en práctica. No buscar tener la razón. También nuestros intereses, cuando alguien nos dice hablemos, es porque le interesa comunicarnos algo o preguntarnos algo para escuchar nuestras opiniones. Bien, hablemos como antes es el título. Cuando escuchamos estas palabras, como antes, podemos interpretarla como un desafío, como antes. ¿Cómo así como antes? Como antes habían mariposas en el estómago cuando estábamos recién casados. Teníamos la expectativa de llegar a la casa temprano. Había una efervescencia, había un interés, como un niño con un juguete nuevo. No le prometan nada a los niños. Allá en la iglesia hay un niño que una vez le prometió una pizza y como a las 2 semanas, recuérdate que me dijiste tal día la pizza. Hermanos, muchos de nosotros no queremos volver al principio porque lo tenemos como un desafío al ego, un desafío al orgullo. Yo soy el hombre, aquí yo tengo la razón. Y no es así, hermano. También podemos ver como una oportunidad. Hablemos como antes, puede ser un desafío y al mismo tiempo lo podemos ver como una oportunidad. Hay una frase que quiero compartirla con ustedes en inglés que dice happy wife, happy life. Y significa que si mi esposa está feliz, yo voy a estar feliz. Si mi esposa está feliz, indudablemente yo voy a estar feliz. Porque mi trabajo, mi deber como esposo es hacer a mi esposa feliz. Y de manera inequívoca, hermano, pensando en los propósitos de Dios, cuando dijo le haré ayuda idónea, si mi esposa está feliz, ella va a buscar la forma como esposa de que yo también esté feliz.
¿Se está entendiendo, hermano? ¿Hace sentido? Hablar como antes, hablar como cuando teníamos ese regocijo de pasar tiempo juntos, ¿es un desafío o es una oportunidad? Depende de su punto de vista. Tome cualquiera de estas dos palabras. Hablemos como antes. Y que después de un tiempo de casados aparecen síntomas de que algo no anda bien. Y cuando vamos al doctor, una de las primeras preguntas que dice, ¿qué te sientes? ¿Dónde te duele? Cuando los niños se caen, que la madre va a socorrerlo, dice, ¿te diste? ¿Dónde te diste? Es necesario que nosotros aprendamos a reconocer los síntomas porque la medicina preventiva es más barata y duele menos. La medicina preventiva, hermano. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de resolver un problema es evitándolo. Porque si el problema no llega, ya está resuelto. Y esos síntomas pueden ser, hermano, falta de interés. Ya yo tengo mucho tiempo casado, ya no encuentro tema que hablar con ella no encuentra que tema hablar conmigo, ya como que no nos interesa compartir, ni decir cómo te fue, ni cómo está, ni cómo te sientes, ya la tengo segura, ya lo tengo seguro, ya ese es mi esposo. Grave error, hermano. Porque la vida, la única constante es el cambio. Y la mujer con la que me casé ya no es la misma. El hombre con el que me casé ya no es el mismo. Entonces, la falta de interés, hermanos, debe, como decía el Chapulín Colorado, alertarnos las antenitas de vinil, era. Se está perdiendo la confianza. Mucho cuidado aquí, que ese síntoma es peligroso, hermano. Pero, ¿y fulano no te dijo que tal y tal cosa? ¿Cómo así? No, ella no me ha dicho. Cuando, aló, es cierto, ay, a mí se me olvidó decirte cosas que mi esposa se entera por otros oídos, cosas que yo me entero por otros oídos. Cuando no hay confianza, hay un bache, hay problemas en la comunicación, de crecimiento en la intimidad. Ya no nos buscamos esas oportunidades, ya no dejamos la espontaneidad y el tiempo va pasando. No buscamos pasar tiempo juntos. Hay problemas de comunicación serios y graves, porque ya no quiero hablar con ella y yo me doy cuenta que ella no quiere hablar conmigo. Hermanos, no compartimos los planes. Aló, sí, dime. Mira, estoy aquí en la casa de fulano. ¿Y qué tú haces ahí? Y yo aquí preparándote una cena especial. Ay, a mí se me olvidó decírtelo. Hermano, cuidado si creemos en el matrimonio que tenemos ciertas libertades, hermano. Y es que nos pertenecemos literalmente a nuestro cónyuge. Yo me pertenezco a mi esposa. Mi esposa me pertenece a mí. Y muchas veces yo le he dicho a ella, tienes que tener cuidado en la calle, mi amor, porque andas con la posesión más valiosa que tengo, que es ella misma, ¿verdad? Eso se entiende. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, dormir en cuartos separados. Cuidado, hermanos. Mi papá y mi mamá se casaron en 1970. Y una vez le dijeron a mi papá, ya ustedes son hermanos. ¿Cómo hermanos? Esa es mi esposa, dice mi papá. 54 años cumplieron en julio pasado. Esa es mi esposa. Mi esposa nunca va a ser mi hermana. Siempre va a ser mi esposa, para la gloria de Dios. Cuando la pareja duerme
en cuartos separados, hermano. Hay muchas cosas que dejan de compartir. Hay irritabilidad. Hay problemas de comunicación cuando me pinchan los oídos, hermano, escuchar la voz de mi esposa. Cuando ella no soporta escucharme a mí, hay problemas de comunicación. Esos son síntomas de que algo no anda bien, hermano. Esos son síntomas de que algo no está bien. Son una alerta, hermanos. La rutina. Caemos, es muy peligrosa la rutina en todos los aspectos del matrimonio. Porque es lamentable decirlo, hermano. En muchos matrimonios cristianos hay un guión escrito de cómo es la comunicación, de cómo es la relación. Y finalmente, hermanos, comunicarte constantemente con otro que no es tu cónyuge. Hay serios problemas. Porque tu corazón no lo está llenando tu esposa. Tu corazón no lo llena tu esposo. Cuando compartes, cuando te comunicas, cuando todas las llamadas que haces al día, un 5% son para otra persona que no es tu esposo, para otra persona que no es tu esposa. Tienes que revisarte. Seguimos, hermanos, aquí. Hablemos como antes. Y tenemos que hacer esta pregunta constantemente. ¿Es importante la comunicación entre esposos? ¿A qué nivel de importancia o qué nivel de importancia usted le da a comunicarse, a intercambiar información con su cónyuge? No, ya ella es mi esposa, ya estamos casados, ya, de aquí ella no va para ninguna parte. No, él no va para ninguna parte. Mentira del diablo. Usted está casado con una pecadora y usted está casada con un pecador. Somos susceptibles al error. Una de las características que tiene el ser humano es que es falible. ¿Qué importancia tiene la comunicación? Pensemos por unos instantes esta pregunta. ¿La comunicación entre los esposos es importante? ¿Qué tan importante es? Dice aquí, la verdadera intimidad en un matrimonio depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa. Atención, la verdadera intimidad depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa. Si no hay una buena comunicación, ¿ustedes creen que tendrán una buena intimidad? Jamás de los jamases, hermanos. Hermanos, la comunicación pobre eventualmente afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial. Todas las áreas. El área financiera, el área emocional, ya no se comparten los planes. Hermanos, cuando la comunicación es pobre, decrece de manera inequívoca el interés por el compañero, el interés por la compañera. Ya no trazamos una agenda para pasar tiempo juntos. Ya te aburre el estar conmigo. Una comunicación pobre eventualmente afecta todas las áreas de la vida matrimonial. ¿Cómo podemos negociar si no nos sabemos comunicar? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo si la comunicación no es efectiva? ¿Cómo podemos aliviar el dolor de la esposa, del esposo? ¿Cómo podemos aconsejar cuando hay un problema en el trabajo, con la familia, con los hermanos, con los padres en la iglesia, si no hay una buena comunicación, hermano? ¿Cómo se hace eso? Una comunicación pobre eventualmente afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial. ¿Le hace sentido esto, hermano? ¿Le hace sentido? Vamos al próximo slide.
Dice, cuando la comunicación entre el esposo y la esposa es pobre o nula, el matrimonio es vulnerable a otros. Puede venir el enemigo, hermano, porque estamos dejando un trecho y ahí se mete no siempre cosas buenas. Cuando la comunicación entre el esposo y la esposa es pobre o nula, el matrimonio es vulnerable a otros, hermanos. Cuando hay indiferencia, la relación corre peligro, hermanos. Es importante la comunicación entre esposos. Nuestras palabras tienen poder de dar vida o muerte. Nuestras palabras pueden dar vida o muerte. Fíjense, hermano, aquí cómo está la muerte. Y esa muerte puede significar la muerte de la relación. Dice la palabra, hermanos, en Proverbio 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué bueno es, hermano, cuando nuestra esposa nos dice palabra de aliento. Qué bueno es, hermano, cuando nosotros consolamos a nuestra esposa. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es penoso, hermano, escuchar en las iglesias esposos que maltratan de manera verbal a la esposa. Es penoso, hermanos, usted ir a visitar a un hermano, a una hermana y ver este espectáculo, hermano, triste. Cómo le habla la esposa al esposo, cómo le habla el esposo a la esposa. Nuestras palabras revelan nuestro carácter. De ahí la importancia de la comunicación, hermano. Ahí tenemos el texto de Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan nuestro carácter. Usted es de manera inequívoca lo que usted habla. ¿Qué nos dice la Escritura, hermano? Te presto mis oídos. Dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Te presto mis oídos. Hermano, usted sabe que este recipiente puede inerte, puede quedarse ahí y yo hablarle. Es necesario que entendamos lo que significa prestar atención. Prestar atención, hermanos. La palabra nos enseña que el amor debe ser sin fingimiento. Te presto mis oídos versus te presto mi atención. ¿Qué tan importante es su esposa para usted? ¿Qué tan importante es su esposo para usted? ¿Merece su cónyuge su atención? Recordemos, hermano, al principio que dijimos aprender para ejercer. Cuando salgamos ahorita por esa puerta, hermanos, no prestemos oído. Hermano, no prestemos oídos, prestemos atención. ¿Cómo usted se siente cuando la persona que usted le está hablando parece como que no le está prestando atención? ¿Qué nos enseña la Escritura? Evitar, evitar. Sea nuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia, hermano.
sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, y es que tenemos que evitar, pero otras veces tenemos que practicar. A veces pensamos que vamos a ofender al otro y no practicamos la conversación, no practicamos la comunicación asertiva. Tenemos que evitar, pero también tenemos cosas que practicar. ¿Qué nos dice la Escritura? Evitar conversaciones no saludables. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Y la Biblia es absoluta, hermano. Tenemos que aprender a decir que no, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No le suba la voz a su esposa. Aprenda a contenerse. Si usted está airado, dígale, hablamos luego. En este momento no estoy adecuado para hablar. Aprendamos a contenernos, hermano. La malicia, el enojo, no lo exprese con su compañera. No lo exprese con su compañero. En esos momentos en que se necesita la templanza, hermanos. La templanza. Cuidemos la fuente de las palabras, nuestro corazón, nuestra mente. Y hay un concepto llamado diálogo interno. El concepto, parafraseando, dice que la persona con la que más hablamos es conmigo mismo. ¿Qué me digo a mí mismo? Tenemos que cuidar nuestra fuente, tenemos que cuidar nuestro corazón. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hermanos, cuidemos lo que pensamos. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna. En eso es lo que tenemos que pensar. Si hay algo digno de alabanza. La fuente de las palabras, ¿cuál es? La mente, hermano. Nuestro intelecto, nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Nosotros somos nuestros primeros consejeros. Nosotros somos nuestros primeros consejeros. Cuidado lo que nos decimos nosotros mismos. Cuidamos lo que nos decimos a nosotros mismos. Dice Santiago que todos ofendemos muchas veces. Y si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aprendamos a controlar la lengua, hermano. Aprendamos a dominarnos. Cultivemos esa inteligencia emocional. Hablemos como antes. Desarrolle el hábito de la comunicación asertiva. Hay 4 estilos básicos de comunicación. 4 estilos, hermano. El primero es el estilo de comunicación pasiva. Las personas pasivas rara vez expresan su opinión y suelen ir con la corriente. No suelen ser conflictivos e incluso pueden parecer sumisos. El pasivo, hermano. Pero solo los peces muertos nadan con la corriente. Solo los peces muertos nadan con la corriente. Hay otro estilo, dijimos que son 4 estilos básicos, el estilo de comunicación agresiva. Estas personas suelen estar muy convencidas de su opinión y posiblemente no escuchen las opiniones de sus compañeros. Es probable que en una conversación interpongan sus propias ideas, quieran imponerse con frecuencia y a veces hasta pueden usar un lenguaje de confrontación. Eso es un estilo de comunicación agresivo. Ambos estilos tenemos que evitar. Tenemos que desarrollar hábitos de comunicación
asertivo. El tercer estilo es el pasivo-agresivo. No se sienten cómodas estas personas al manifestar sus opiniones. Su comunicación verbal no suele coincidir con su comunicación no verbal. Lo que dicen, no lo dicen de manera sincera. Tenemos que evitar ser pasivos, agresivos y desarrollar hábitos de comunicación asertiva. Las personas con este estilo de comunicación saben cómo defenderse. Son el tipo de comunicadores que saben cómo expresar sus opiniones. No son pasivos, no son agresivos. La asertividad implica ser capaces de expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y decisiones de manera firme, respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Tenemos que desarrollar, hermanos, hábitos de comunicación asertiva. Primero, tenemos que comprender que nadie puede leer nuestra mente. Nadie, hermano. Si nosotros no decimos lo que pensamos, si nosotros no decimos lo que sentimos. No, ya ella me conoce. Ella sabe que yo no como tal cosa. Es posible que en ese momento esté distraída. Él sabe que a mí no me gustan las flores blancas. No, vamos a aprender a expresarnos. Vamos a aprender que nadie puede leer nuestra mente. Tenemos que aprender la escucha activa. Aprender, hermanos, y me incluyo, a no interrumpir el otro cuando está hablando. Pero déjame decirte lo que te quiero decir. Pero déjame hablar. La escucha activa. Aprender que el otro también tiene derecho. El otro también tiene ideas. Recordemos, hermanos, que estamos aprendiendo para ejercer. No venimos a sentarnos aquí a escuchar una charla más. Esto puede cambiar nuestra vida matrimonial cuando tenemos una comunicación asertiva. Hermano, aprenda a decir que no. El sí absoluto ni Dios lo tiene. Hay momentos en que hay que decir que no. Me recuerdo una ocasión, me congregaba yo en el Sancho Sama y un hermano decía una anécdota, un evangelista, él salió a predicar, salía frecuentemente y un día la esposa, él llegó de la casa y se alistó que iba a salir, la esposa se le paró en la puerta, usted no va, usted no va, usted tiene que dedicarle tiempo a su familia y usted no va. Y se le paró en cuatro patas, hermano, a la esposa y ese día el hermano no salió. Tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a decir que no. Y también, hermanos, tenemos que desarrollar empatía. El protagonista es el nosotros en la relación. El protagonista no es el yo, ni es el tú. El protagonista es el nosotros. ¿Cómo se siente el otro? Si yo hago, si yo digo, si yo me callo. ¿Cómo se siente? Tenemos que crear, hermano, este sentimiento de empatía. Ya estamos casi concluyendo, hermano. No lo voy a cansar mucho. Antes de concluir, hermanos, levanten la mano los arquitectos aquí. Es- Pónganse de pie los arquitectos, hermano. Y los doctores. Doctores, ¿hay aquí? Usted es doctora. Usted no es doctora. Usted es arquitecto. Tampoco. Ah, ok. Muy bien. Los arquitectos, ¿qué hacen, hermano? Diseñan espacios. Hay un concepto en la arquitectura llamado espacio-función. Dependiendo de la función del espacio, ¿verdad? Se diseña para que se cumpla esa función.
aplicando la ergonomía, aplicando el diseño estructural, porque la estructura no puede colapsar en sí misma. Tiene que ser resistente, tiene que cumplir. El arquitecto diseña espacios para que los usuarios se tomen un tiempo haciendo planos, eliminando, tachando. ¿Y qué hacen los doctores, hermano? Sanar, curar, ¿sí o no? Entonces, quiero proponerles, hermanos, antes de concluir, quiero proponerles que nos convirtamos en arquitectos y doctores matrimoniales. Quiero proponerle, hermanos, que diseñemos el matrimonio que queremos, que construyamos el matrimonio que nos merecemos. Y si en algún momento ese matrimonio falla, hermanos, como es lo más probable, que lo curemos, hermano. Que tengamos la medicina como doctores matrimoniales que nos vamos a convertir a partir de hoy. Y si tu matrimonio está fallando, tú puedes ser la medicina. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Hermanos, hay una frase de Aristóteles que dice que somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. En nuestro día a día somos lo que hacemos. Usted es carpintero, va a hacer cosas de carpintero. Si usted es mecánico, va a hacer cosas de mecánico. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Vamos a crear el hábito, hermano, como arquitectos y doctores matrimoniales. Vamos a crear hábitos saludables para nuestra comunicación. La meta, mis queridos hermanos, es Cristo. La meta, hermanos, es conocer a Jesús. ¿Y qué mejor forma que teniendo un matrimonio saludable? Un matrimonio donde el esposo no quiere llegar a la casa, donde la esposa no quiere que el esposo llegue. No es un matrimonio cristiano. Anhelemos, hermano, cada día más ser arquitectos, ser doctores matrimoniales. Y déjenme decir, hermanos, que el mejor momento para comenzar a comunicarnos mejor con nuestra pareja es ahora. Ahora es el mejor momento. No espere mañana. Dígale a su esposo con amor, con respeto. Dígale a su esposa con comprensión, con ternura, con mansedumbre. Dígale que te amo. Te amo, mi amor. El mejor momento para empezar a comunicarnos de una manera saludable es ahora, hermano. La meta es Cristo, hermano. Dios nos siga bendiciendo. Gracias, Señor.